Bien, esta sería una ecuación canónica. Si nosotros sacamos como un denominador 25 por 16, esto sería 400, dividido en 25 me da 16, tendríamos 16 por el desarrollo del cuadrado del binomio, x cuadrado menos 4x más 4, más 400 dividido en 16, 25 por el desarrollo de ese cuadrado, que sería y cuadrado menos 8y más 16. Y esto es igual a 1. Lo único que hice fue desarrollar los cuadrados, sacar como un denominador, y ahí aplicar la propiedad distributiva. Este 400 pasa multiplicando para el otro lado, vamos a tener 16x al cuadrado, 16 por 4, 64x, y 16 por 4, 64, más 25y cuadrado, 25 por 8, 200, y 25 por 16, 400. Igual a 400 por 1, 400. Recuerden que este que está dividiendo, lo pasamos multiplicado. De tal forma que este 400 con este 400 se van a cancelar. Entonces nos va a quedar una expresión que dice 16x cuadrado más 25y cuadrado menos 64x más nada menos 200y más 64 igual a 0. En realidad el ejercicio parte de acá. O sea, yo le he desarrollado la canónica para que vean que llegamos a una ecuación general de segundo grado. Primer punto. En una ecuación general de segundo grado, si los dos términos cuadráticos eran iguales, yo tenía 16x cuadrado más 16y cuadrado, entonces teníamos una circunferencia. Si no existía este término cuadrático y solamente aparecía el y cuadrado, entonces tenemos una parábola. O si teníamos el x cuadrado solo y el y cuadrado no, tenemos una parábola, horizontal o vertical. Y para la elipse, lo que vamos a centrarnos en que los dos términos cuadráticos tienen que ser distintos en valor absoluto, pero de igual signo. O sea que nosotros vamos a partir de que en una ecuación general de segundo grado, acuérdense que este término todavía no lo trabajamos, 6 cuadrado más b por x más e por y más f igual a 0, en esta ecuación general de segundo grado, a por c tiene que ser mayor que 0. ¿Qué significa que tiene que ser mayor que 0? Que o son los dos positivos o son los dos negativos. Si tengo menos y menos, el menos por el menos se va a hacer más. Entonces tienen que tener igual, esto significa igual signo. Pero a su vez, en valor absoluto tienen que ser distintos. ¿Por qué? Porque si son iguales sería una circunferencia. Entonces tienen que tener igual signo, el producto me tiene que dar positivo y tienen que tener distinto valor absoluto. Esa es la condición para que haya ¿qué cosa? Una elipse. Entonces nosotros tenemos que observar nuestra ecuación general de segundo grado y decir, bueno, acá A vale 16 y C vale 25. ¿Cómo son? Son de igual signo, pero son de distinto valor absoluto. Entonces, A es distinto de C, tendríamos una elipse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Este procedimiento inverso, o sea, llevarlo a la ecuación canónica. En principio no sabemos si es horizontal o vertical, si es centrada o descentrada. Sabemos que es descentrada porque aparecen los términos el cuadrático con x y el y cuadrado con y. Entonces seguro que hay que formar un trinomio. Si no estuvieran estos términos, entonces sería centrada. Sería centrada. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos x menos h elevado al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado. Y esto igual a 1. Esta es la ecuación que se busca. Ahora, puede ocurrir que en vez de a cuadrado tenga el b cuadrado acá y el a cuadrado al otro lado. O sea, una de las dos situaciones, o el a cuadrado debajo del x o el a cuadrado debajo del y. En cuyo caso el b cuadrado estaría en el otro lado.
Esta es la condición que define, ojo que esto no vayan a querer confundir. La ecuación es así, o borrando b cuadrado y a cuadrado. Se supone que a partir de la ecuación todavía no lo podemos definir, no porque este sea mayor o menor. Fíjense que este es menor que este, o sea, el 25 está con el y cuadrado, pero terminó siendo mayor el que está debajo de la x, no el que está debajo de la y. O sea que generalmente es al revés. No hay que adelantarse, no hay que tener miedo ni ansiedad por querer saber cómo es, simplemente hacer el trabajo algebraico. ¿Cuál es el trabajo algebraico? Formar los cuadrados de un binomio. Por lo tanto, tengo que agrupar 16x cuadrado con 64x y tengo que agrupar, ¿qué cosa? Más 25y cuadrado menos 200y igual a 64 negativo, porque ya lo estamos pasando hacia el otro lado. Bien, como yo tengo que armar el cuadrado de un binomio, fíjense que acá el cuadrado del binomio dice x cuadrado menos 4x más 4. Si el x cuadrado está solo, el 16 tiene que ser factor común para que me quede siempre el término cuadrático solo. Menos 64 dividido en 6 es menos 4x. Acá es donde yo voy a sumar y restar algo para completar el trinomio. Entonces, acá vamos a tener también 25 por, sacamos factor común el y cuadrado, entonces 200 dividido en 25 me da 8. Y acá es donde vamos a sumar y restar algo para que esto sea igual y no altere la igualdad que tenemos. Entonces nosotros sabemos en una igualdad que podemos sumar y restar en el mismo miembro o multiplicar y dividir o elevar y sacar la misma raíz, lo que ya conocemos como propiedad uniforme. Entonces, ¿cómo completamos trinomio? Recuerden, esto ya es la tercera vez que lo decimos, porque a este término hay que dividirlo en 2. Entonces, 4 dividido en 2 es 2, y ese 2 hay que elevarlo al cuadrado. Entonces me va a dar de nuevo 4, voy a sumar y voy a restar 4. ¿Por qué? Porque ahí se me forma el trinomio que era x cuadrado menos 4x más 4. Reitero, yo hasta acá no estoy sabiendo esto. Yo completo dividiendo en 2, elevando al cuadrado para sumarlo y restarlo. Entonces, ahora, acá hacemos lo mismo. A este lo divido en 2, 8 y en 2, 4. 4 al cuadrado, 16. Entonces sumo 16 y resto 16. ¿Por qué? Porque vamos a formar acá un trinomio y acá otro trinomio cuadrado perfecto. O sea, vamos a tener en definitiva 16 por x menos 2, porque el doble producto es negativo, elevado al cuadrado. Este 16 multiplica el trinomio, pero también va a multiplicar al menos 4. Entonces tenemos menos 64. Más 25 que multiplica este trinomio, que va a tener la forma y menos 4 elevado al cuadrado. Recuerden que la mitad de este término es el que va acá, la mitad de este término es el que va acá. Ese término, cuya mitad elevo al cuadrado, es el que se suma y se resta. Pero este 25 multiplica a todo el paréntesis. Yo sumé y resté dentro del paréntesis. Entonces 25 por 16, menos 400. Igual a menos 64. Eso ya lo traíamos de la expresión anterior. Entonces, como acá tengo menos 64 y este menos 64, los cancelo. Si no, igualo todo al término independiente. Seguimos. ¿Qué es lo que nos queda acá? 16 por x menos 2 al cuadrado más 25 por y menos 4 al cuadrado igual a 400. La ecuación canónica en ese punto debe estar igualada a 1. Por lo tanto, siempre el término independiente que nos sobra es el que nos va a decir con quién hay que dividir. Hay que dividir todo por 400. ¿Para qué? Para que se simplifique y me quede el 1 que yo quiero. Obvio que este se distribuye, entonces vamos a decir el 16 por x menos 2 al cuadrado sobre 400 más el 25 por y menos 4 al cuadrado
sobre 400 igual a 1. Entonces ahí es donde simplificamos, porque 16 por 25 nos dio 400, por lo tanto, 400 dio 400, o sea, perdón, 16 dio 16, estoy haciendo cualquier cosa, 16 dio 16, 1 y 400 dio 16, 25, perdón, fue un lapsus. Acá dividimos por 25, 400 dio 25, 16. Entonces, la ecuación en definitiva queda x menos 2 al cuadrado sobre 25 más y menos 4 al cuadrado sobre 16 igual a 1. ¿Qué es la ecuación que queríamos llegar? Porque es la que habíamos partido desde acá. Lo cual hace que nosotros digamos, el más grande siempre, a cuadrado es mayor que b cuadrado. ¿Qué significa? Que a cuadrado vale 25. Y que b cuadrado vale 16, entonces a vale 5, b vale 4. Esto de que a cuadrado es mayor que b cuadrado, y como el a cuadrado está debajo del eje de la x, entonces esto tiene eje focal horizontal. ¿Por qué? Porque está en concordancia sobre el eje x. O sea, no sobre el eje x, el eje focal es paralelo al eje x. Con a y con b sacamos c. ¿Por qué? Porque a cuadrado era igual a b cuadrado más c cuadrado. Entonces, al despejar c, nos va a quedar la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Siempre es así. Por lo tanto, c va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 menos 16, o sea 9, y la raíz de 9 es 13. Entonces ya tenemos a, b y c. Lo que va a hacer que nosotros ya empecemos a guiar nuestra gráfica. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a correr la cámara para allá y vamos a empezar nuestra gráfica. ¿Por qué? Con a, b y c ya hemos visto las coordenadas del centro. El centro está en h y k, dijimos que salen cambiados de signo. O sea, el x menos 2 y el y menos 4 hace que, digamos que x vale 2 y y vale 4. Esto es el h y el k. Quiere decir entonces que lo que vamos a hacer nosotros es centrar nuestra elipse en 1, 2 y en 1, 2, ¿Profe? 4. ¿Puede bajar la cámara un poquito? Sí, bajamos la cámara un poco más. Bien. Vamos a tratar de hacer esto un poco más. Si bien después lo vamos a graficar más fácil, lo pueden hacer ustedes en el GeoGebra o yo lo hago en el otro graficador, en el Grafmática. Cualquiera sea el graficador, ustedes pueden rápidamente. Tomamos un eje Y, tomamos un eje X. Tratando de que esas líneas sean perpendiculares, entonces, a partir de acá, es decir, tomamos 1, 2, entonces tomamos 1, 2, 3, 4. Entonces en x que vale 2 y en y que vale 4 está el centro de nuestra elipse. Como a vale 5 unidades, nosotros tenemos que medir hacia la derecha 5 unidades. Vamos a tener 3, 4, 5, 6, 7. La misma distancia hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Y hacia el otro lado vamos a tener, acá estamos definiendo qué cosa, los vértices. Vértice 1, vértice 2. Y como ve, tiene 4 unidades, vamos a llegar hasta el origen, desde 4 hasta acá. Este es el vértice 4, y hacia arriba vamos a tomar ¿cuánto? 4 unidades, entonces 5, 6, 7, 8.
acá está el otro vértice 3. Entonces, con una regla, obviamente, tomamos estas líneas, decimos, dentro de este rectángulo está nuestra elipse. Que no está muy... La regla acá, pero no lo usamos. ¿Qué hace falta? Hace falta definir el foco. Los focos están a una distancia para que sean iguales. A 3 unidades, porque C vale 3, entonces desde el centro medimos 3 unidades, estamos en 2, nos vamos a ir hasta 5. Este valor dijimos que era 7. Entonces acá hay un foco, foco 1, y hacia el otro lado, el menos 1, vamos a tener el foco 2. El menos 3. Estamos contando 3 unidades, 2 menos 3 y 2 menos 5 es menos 3. ¿Por qué? Porque eso me van a definir cada una de las coordenadas. ¿Por qué? Porque cuando damos todos los elementos de la elipse que tenemos que ir escribiendo, cuánto vale cada uno de los elementos. Entonces, fijamos nuevamente y decimos, bueno, ¿cuáles son los elementos? Y hemos dicho el centro. Hemos dicho que tiene que focal horizontal, sabemos A, B y C. Entonces vamos definiendo el foco 1. El foco 1, este que está acá, está desde H más C. Esta es la distancia C que hay desde el centro a un foco. Entonces, H más 3, 2 más 3 es 5. Y la altura es la misma altura que tiene el centro, o sea, 4 unidades. El foco 2, 2 menos 3 nos da menos 1 y está a la misma altura 4. Así definimos los vértices. Vértice 1, 7, 4. Vértice 2 a la izquierda, menos 3, 4. Ahora el vértice 3, el mismo valor que es 2. Pero acá le restamos 4 unidades, perdón, el 3 está arriba, al 4 le sumamos 4 unidades, nos da 8 y el vértice 4 a 2 unidades en X y en Y bajamos 4 unidades, nos da 0. Entonces, ya tenemos centro, vértices, focos, distancia focal, diámetro mayor, el diámetro mayor era 2A, o sea 2 por 5, 10 unidades, es lo que medimos desde menos 3 hasta 7, el diámetro menor, 2 veces B, 2 por 4, 8, es esta distancia de acá a acá, y la distancia focal, que es 2 veces C, que es 2 por 3, 6. 6 unidades que hay allí. Bien. Lado recto. 2b cuadrado sobre a. Esa longitud es 2 por b cuadrado vale 16 y a vale 5 unidades. Entonces tenemos 32 quintos. Esto es 6,4. O sea, 3,2 para cada lado. ¿Desde dónde? Desde el foco. 3 unidades, 1, 2, 3,2. Suponemos que es más o menos por acá. Ese es un punto de la elipse. Y lo mismo por otro lado, 1, 2, 3,2. Pasa por acá. Desde el foco medimos también la misma altura, 3,2. Y hacia abajo, 3,2.
Fíjense que ahora tenemos 8 puntos. Pasa por el vértice, pasa por este, porque acá definimos qué cosa. El lado recto, que tiene su simétrico acá, también es el lado recto. Cuerda focal perpendicular al eje focal, ¿m? Y pasa por el foco. Entonces allí tenemos para definir la gráfica que ustedes harán de la forma que ustedes quieran. Teóricamente pasa por allí, pasa por acá, por acá, por acá. Bastante fierita, pero esa sería la elipse. ¿Qué más falta? Algo muy importante. La excentricidad, que ya la hemos definido directamente como C sobre A. C son 3 unidades, A son 5 unidades, después 0,6, 0,6 menor que 1. Acuérdense que tendiendo, ese valor 0,6, tendiendo a 0 era tendiendo a una circunferencia y tendiendo a 1 era más bien alargada o más flaquita. Eso era todo. O sea que no es tan grave. Es hacer un desarrollo algebraico para completar trinomios, recordar obviamente cuál es la ecuación canónica y con esa ecuación canónica nosotros sacando A, B y C, sacando A y B, con eso calculamos C, con A, B y C venimos y graficamos. Eso es todo. ¿Qué verifica? Recuerden que cualquier punto va a ser que si yo sumo esta distancia más esta distancia, la suma de esas dos distancias van a ser como esto más esto igual a 2A. Esto más esto igual a 2 veces la distancia. O sea que si yo con un compás tomo esta distancia y la llevo acá, tomo esta distancia con el compás y la llevo acá, después tomo esta distancia con el compás y me tiene que coincidir ahí. Esto para verificar que lo que estoy haciendo es correcto. Entonces, no tiene más que eso. Centro, foco, vértices, diámetro mayor, menor, distancia focal, lado recto, y excentricidad. Casi los mismos elementos va a tener la hipérbola. Los mismos elementos va a tener la hipérbola, con la diferencia que se van a agregar dos temas más que son las asíntotas. O sea que es más larga todavía la ecuación de la hipérbola. Preguntas. No hay preguntas. Bueno, vamos a sacarle una foto. Vamos a terminar con las cónicas.
que es la hipérbola. Vamos a definir la hipérbola como el lugar geométrico de todos los puntos, y en vez de suma, como la elipse, como diferencia. Como diferencia, igualmente que todos los puntos cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos, que obviamente son los focos, es constante. ¿Cuánto vale esa constante? 2 veces A. Entonces tiene una definición similar. Recuerden que nosotros teníamos los dos conos y cuando cortábamos con un plano a ambos conos, entonces nos generábamos una curva acá y otra curva acá. Al revés. Y una curva arriba y una curva abajo. La sección de los dos conos nos daba entonces una hipérbola. Para esta definición vamos a hacer exactamente lo mismo en el caso de la elipse, con la diferencia que cuando nosotros generamos, vamos a hacerlo bien, en el sentido que dado una vamos a hacer una centrada, pero ¿qué es lo que hacemos? Definimos esa distancia 2 veces A. Entonces tomamos un valor A la derecha, un valor A a la izquierda, esto va a ser menos A, esto va a ser más A, con la diferencia ahora que los focos van a estar a la derecha de los vértices, o sea, en la elipse nosotros definíamos 2A y los focos estaban hacia adentro. Los focos van a estar, por ejemplo, F1 y a la misma distancia. Del otro lado vamos a tener el foco F2. Entonces, si esto es A y esto es menos A, esto va a ser C y esto va a ser menos C, la abscisa que le corresponde. Entonces dice, todos los puntos cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos es constante. Significa que si este es un punto, es el vértice 1 de la hipérbola, la distancia de este punto al foco 2 menos la distancia de ese punto al foco 1 tiene que ser igual a 2 veces A a esta distancia. Entonces, si el punto es B sub 1, si el punto es el vértice 1, este que está acá, entonces B sub 1, F2, menos, por la definición, B sub 1, F1, tiene que ser igual a una constante. Entonces, esta distancia hasta acá hace que lleve esta longitud, que es A, más esta longitud, que es C. O sea que en valor absoluto es A más C. Ahora, la distancia B1, F1, esta distancia que está acá, es la distancia C
menos la distancia A. A esta distancia C le restamos A y me va a quedar esta distancia, que es B1, F1. Entonces acá vamos a hacer C menos A. Entonces tengo A más C vamos a escribirlo acá, menos C menos A. Si sacamos el paréntesis nos queda A más C menos C, y el menos con el menos se hace más. Entonces menos C más C se cancela y A más A nos da 2A, que es lo que queríamos nosotros demostrar. Lo mismo va a pasar con el otro vértice que vamos a llamar B sub 2. Bien. En esta relación, C es mayor que A. Entonces vamos a tener una relación que dice que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. O sea, se va a generar con A y con C, B, como si fuera un cateto. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el compás, hacemos centro en el origen de coordenadas y giramos. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Quiere decir entonces que nosotros con el compás, suponiendo que esto es el compás que utilizo yo, haciendo centro en el origen y tomando esta longitud, desplazamos, ¿sí?, hasta llegar a ¿dónde? A una vertical. Entonces en ese punto vamos a lograr ¿qué cosa? Que esta longitud, esta distancia es esta misma distancia C. Por lo tanto, acá tengo C, acá tengo A, y en el triángulo rectángulo entonces B va a ser F. Tengo A, B y C. De tal forma que C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Bien, lo mismo va a pasar para todos lados, ¿no? Voy a tomar ese mismo punto, lo voy a bajar acá, en la intersección acá, y lo mismo voy a hacer de este otro lado, que nos va a generar ¿qué cosa? Un rectángulo. Fíjense, nosotros vamos a tomar acá, a partir de este vértice, una vertical, a esta altura, una horizontal, acá hemos dicho también, hasta este punto, y acá tenemos nuevamente, o sea que tenemos B y acá menos B. ¿Qué hemos trazado? El mismo rectángulo con AB que en el caso del elipse. El mismo rectángulo. 2A y 2B. Ahora A y B pueden ser iguales, pueden ser distintos, puede ser mayor A, mayor B. El que es mayor de todos, ¿quién es? C. ¿Por qué? Porque C es el foco. Entonces yo puedo construir 2A y 2B, bajo con el compás y ya tengo la componente, ya tengo el punto este que es el foco. O sea que yo podría armar el rectángulo de 2A y 2B y bajando ese punto tendríamos el foco hacia afuera. En cambio, en la elipse nosotros tenemos que tomar la hipotenusa y poner el foco ahí adentro. Bien. La recta que une los vértices de ese rectángulo, que puede ser cuadrado también, es lo que define las asíntotas. ¿Qué significa? Que acá van a tener una recta, que es la asíntota de la hipérbola. ¿Por qué la asíntota de la hipérbola? Ahora vamos a ver por qué. Esta recta es la otra asíntota. Entonces vamos a tener esta y esta que está acá. ¿Y dónde está la curva? La curva va a estar pasando por el vértice 1, pasando por el vértice 2 y haciéndose asintótica
O sea, acercándose a la curva a la recta, que es esta asíntota. Lo mismo esta otra. O sea que nosotros vamos a tomar desde este punto y la curva va a tener esta forma. Del otro lado exactamente lo mismo. Va a tener esta forma y esa forma. O sea que lo que está en rojo es la rama de una hipérbola. Esta es la otra rama de la misma hipérbola. Bien. ¿Qué es lo que verificamos allí? Que cualquier punto, tiene que verificar la definición que la diferencia de distancia a los puntos fijos, que son los focos, este foco 2, este foco 1, la diferencia de sus distancias, así como definimos que esta distancia menos esta distancia era la distancia 2A, va a verificar para cualquier punto. ¿Dónde lo situamos al punto? Y donde ustedes quieran. Podemos poner un punto acá. Ese punto es nuestro punto genérico de coordenadas x, y. ¿Qué dice la definición? Dice que nosotros, si medimos esa distancia desde el punto a la x y a la y, se me acabó la tinta azul, bueno, la distancia que hay a este punto, esta distancia, y esa distancia al punto F1 tienen que ser igual a 2 veces A. Entonces, para que se note bien, lo hago con línea de trazos. Entonces, desde este punto de P a F2 menos la distancia de P a F1 es igual a 2 veces A. Mido esta distancia y le resto esta distancia. Y me tiene que dar esta distancia 2 veces A. ¿Cómo verificar eso? Si eso estuviera bien, por supuesto que yo he trazado la gráfica así nomás, pero si estuviera bien, fíjense lo que haría. Yo tomo esta distancia, que haya un foco. ¿Se ve? Esta distancia yo la puedo mantener acá. Esta distancia la marcamos ahí. ¿Qué es lo que hice yo? Trasladé el PF2 desde el vértice este, lo trasladé para acá. Y si yo esa longitud le resto esta longitud, mido con una regla, con el compás, tomo esta longitud y se la resto a esta distancia, ¿a dónde voy a llegar? Voy a llegar a este punto. O sea, esto lo traslado acá, entonces esta distancia menos esa distancia hasta acá me da la distancia 2 veces A. Eso por definición. Esto es solamente una verificación gráfica.
¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos con la elipse. Plantear esas distancias y llevarlo a la ecuación canónica. ¿Cuál va a ser la ecuación canónica? Y va a decir, acá se ve, sí, va a decir x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. A esto es a lo que tenemos que llegar. Bastante sencillo. Igual que la elipse, ¿no? El desarrollo es largo igual que la elipse. ¿Quiénes son PF2? Y esta, que sería la hipotenusa. Recuerden que el punto que tiene coordenada x, y, esta es su abscisa x. Y esta es su ordenada y. Por lo tanto, la hipotenusa en ese triángulo rectángulo es la raíz cuadrada ¿de quién? De este segmento elevado al cuadrado. Pero este segmento se compone de esta longitud desde el centro hacia el punto X más la distancia del centro al foco F2. O sea que tengo X más C. X más C elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de este cateto más la raíz, raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto. ¿Quién es el otro cateto? Es la altura que tiene el punto. ¿Y dónde lo medimos? En la ordenada y. Más y cuadrado. Menos, ahora esta distancia. Pero esa distancia tiene acá un cateto y acá el otro cateto. Este chiquitito es la distancia C menos la abscisa X. O sea, desde acá hasta acá tenemos C menos X. A la longitud C le resto la abscisa X del punto. C menos X me queda esto. Entonces es la raíz cuadrada de C menos X al cuadrado más el mismo en este triángulo tiene cateto igual a I porque es la ordenada del punto. ¿Y eso cuánto vale? Igual a 2 veces A. Entonces ahora, de la misma forma que eliminamos las raíces en el caso de la elipse, vamos a hacer lo mismo para eliminar las raíces que antes era más, ahora es menos. Es lo único que cambia. Bien, dejamos esta raíz, x más c al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 2 veces a, más esta raíz, que es c menos x al cuadrado, más y al cuadrado. ¿Para qué pasamos una raíz de cada lado? Para elevar miembro a miembro al cuadrado. Elevo al cuadrado, ¿para qué? Para que se cancele. Entonces, ahora puedo empezar haciendo el desarrollo de ese cuadrado, que es x cuadrado más 2x por c más c cuadrado, más y al cuadrado. Recuerden que la raíz ya se fue con el cuadrado. ¿Qué me queda del otro lado? El cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero, 4a cuadrado, 2 al cuadrado, 4a al cuadrado. Más el doble producto, 2 por 2, 4 por a, por la raíz de c menos x al cuadrado más y al cuadrado. Más el cuadrado del segundo término, o sea, la raíz elevada al cuadrado. Entonces, como adentro tengo el cuadrado de un binomio, es c cuadrado menos 12x más x cuadrado más y al cuadrado. Todo esto está elevado al cuadrado porque es el cuadrado del primero, el doble producto más el cuadrado del segundo. Entonces el cuadrado con la raíz también se cancela. Como se cancelaron esos dos, se cancela este x cuadrado y este y cuadrado con este y cuadrado y con este x cuadrado. Se cancela el c cuadrado con el c cuadrado. Y este menos 12x es igual a este 2xc. Como allá está restando, para acá pasa sumando. 2xc más 12x, 2xc serían 4xc.
menos 4a cuadrado igual a la raíz. 4 por a por la raíz de c menos x al cuadrado más y al cuadrado. Como tengo 4 acá y 4 acá, si divido todo por 4, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El 4 se va a cancelar. Todavía tengo una raíz. ¿Qué tengo que hacer con la raíz? Eliminarla. ¿Qué hago para eliminarla? Elevo al cuadrado mi radio. Igual que hicimos ayer con la elipse. Entonces, cuadrado de un binomio. X cuadrado, C cuadrado. El doble producto, menos 2 veces esto era una A, 4A cuadrado. El doble producto, 2 por X por C por A cuadrado, más por menos, menos. Más el cuadrado de A cuadrado, a la cuarta. Y acá, este cuadrado es para A, y también es para la raíz. Entonces el cuadrado con la raíz se va a ir. Adentro me va a quedar lo mismo. C cuadrado menos 12x más x cuadrado más y al cuadrado. Ya falta poco. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la propiedad distributiva. Entonces vamos a tener x cuadrado, c cuadrado, menos 2xc por a cuadrado, más a la cuarta igual a cuadrado por c cuadrado, menos 12x por a cuadrado, 12x por a cuadrado, más a cuadrado por x cuadrado, más a cuadrado por y cuadrado. Y ahí es donde cancelamos este con este porque dice menos 12x a cuadrado menos 2xc a cuadrado. Y acá es donde agrupamos las x con las x, las y lo que sobra de que no tiene variable ni x ni y del otro lado, del otro segundo miembro de la igualdad. Bien. Ahora vamos a escribir más abajo y vamos a ver que x cuadrado c cuadrado menos a cuadrado x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado. Igual, este está acá abajo, este se canceló, a la cuarta que va a pasar para el otro lado como restando. Como tengo a cuadrado c cuadrado, le paso menos a la cuarta. Este se canceló, este pasó para acá y este pasó para acá. Sacamos factor común, x cuadrado, me queda c cuadrado menos a cuadrado. Si distribuyo tengo lo mismo. Menos a cuadrado y cuadrado. Igual, también saco factor común. Y me queda c cuadrado menos a cuadrado. Recordando que ahí arriba escribí que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, se entiende que c cuadrado menos a cuadrado es igual a b cuadrado. Y así paso el a para otro lado restando, reemplazo c cuadrado menos a cuadrado por ¿quién? Por b cuadrado. Entonces, acá si ustedes quieren le ponen asterisco y el asterisco acá para recordar que de ahí reemplazamos. Entonces tenemos x cuadrado por b cuadrado menos a cuadrado por y cuadrado igual a cuadrado por el asterisco que era b cuadrado. Y de la misma forma que hicimos ayer, como hay que igualar a 1, dividimos por a cuadrado b cuadrado. Distribuimos el denominador por a cuadrado b cuadrado
por a cuadrado b cuadrado. Entonces los b cuadrados, los a cuadrados, los a cuadrados, los b cuadrados se simplifican. ¿Qué me quedó? La última expresión, que el x cuadrado sobre el e cuadrado menos el i cuadrado sobre el b cuadrado. Igual a 1. ¿Por qué? Porque del otro lado se simplificó la cuadrícula al cuadrado. Esa es la ecuación canónica de la hipérbola con eje focal horizontal. Ecuación centrada. Porque el centro estaba en el origen de coordenadas. El centro está acá. Ese es el centro de la hipérbola. Entonces, ecuación canónica de la hipérbola centrada con eje focal horizontal. O sea, la recta que une los focos es el eje focal. En este caso coincide con el eje X. Si cambiamos, como hicimos en el otro caso, decimos hay un eje nuevo que es un eje Y, y hay un nuevo eje X, diferente a este. Si trasladamos los ejes acá, hemos dicho que a esto lo llamamos H, la nueva abscisa del centro, y a esta altura nueva la llamamos K en nuestro sistema. Igual que en las otras cónicas, nos aparece que esta expresión puede ser x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos i menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Y qué cambia? Que esta es descentrada. ¿Qué va a pasar si el eje focal es vertical? En la elipse nosotros le cambiamos el a cuadrado por el b cuadrado. ¿Se acuerdan? Nos fijamos cuál era el mayor. Acá no nos podemos fijar cuál es el mayor. Acá lo que vamos a hacer es identificar el signo. Acá hemos puesto x cuadrado menos y cuadrado. Quiere decir que si le cambiamos los signos, la hipérbola va a ser con eje focal vertical. O sea, si nosotros tomamos y hacemos y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, esta ecuación que escribo acá es con eje focal vertical. Significa que esta distancia del foco en el mismo rectángulo A y B, porque A en X, B en Y, no cambia eso, son los mismos. He cambiado el signo, el X lo he puesto negativo y el Y lo he puesto positivo. Entonces con el compás, yo este mismo foco que tenía acá, yo lo puedo llevar para acá. O sea, puedo trasladar el foco acá y puedo trasladar ese foco acá abajo. Entonces, mi foco no aparece acá, aparece acá arriba. Y la hipérbola no va a ser acá, sino que va a ser con una rama acá arriba y una rama acá abajo. Entonces, con otro color, no sé si se va a ver bien, pero vamos a tener otra hipérbola de esta forma. Y acá, en el otro vértice, va a tener esta forma.
Esta se dice que es la conjugada de esta otra. O sea, una es conjugada de la otra. Todo el desarrollo es exactamente lo mismo. La única diferencia está en cambiarle los signos. El A siempre está debajo del X y el B siempre está debajo del Y. En cambio, el elipse podía cambiar. Acá lo que cambia es el signo para definir una cosa u otra. ¿Estamos? Esta sería con eje focal vertical. Y de la misma forma, esta sería centrada. Y si nosotros escribimos I menos K al cuadrado sobre B cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre A cuadrado igual a 1, es con eje focal vertical, pero descentrada. ¿Dónde está el centro? En HK. Bien. Vamos a continuar. Y lo último, y los libero. ¿Qué tiene esto? Tiene todos los mismos elementos que tiene la elipse. Más ¿quién? Más las asíntotas, que son estas rectas. Entonces, como elemento tenemos el centro C en H y K. Cuando valen 0, 0 porque es centrada. Los focos F1, a partir del centro del valor H, le sumamos C, H más C con K, o el foco que está a la izquierda va a ser H menos C con K. Vamos a tener los vértices B1 y B2, pero ahora la diferencia es que la hipérbola pasa por este vértice y pasa por este vértice, pero no pasa por estos otros vértices. La roja, ¿no? La horizontal, que es la que desarrollamos. Entonces esos vértices se llaman vértices reales. B sub 1, H más A y K. B sub 2, H menos A y K. Si H vale 0, me queda en A y en menos A con la misma altura que tiene el centro. Y los vértices imaginarios serían B sub 3 y B sub 4. O sea, no hay curva, no pasa por ahí. O sea, el dominio de la función no tiene dominio en esta parte entre menos A y A. No hay función de la curva roja. El vértice imaginario que está ahí arriba tiene la coordenada H y tiene K más B, o tiene la coordenada H y tiene K menos B. Subo B unidades o bajo B unidades. Antes llamábamos diámetro mayor y diámetro menor, ahora le vamos a llamar eje o semieje, algunos autores le llaman semieje, otros le llaman eje, transverso, que es el que une los dos vértices reales, o sea, B1, B2, o sea, es 2 veces A. Y el semieje no transverso es el que une los vértices imaginarios, o sea, 2 veces B. Tiene la misma distancia focal que la elipse, la distancia focal es 2 veces C. Tiene la excentricidad como 2C sobre 2A, se simplifican los dos y me queda C sobre A directamente, pero ahora es mayor que 1, porque C siempre es mayor que A. C es mayor que A, entonces siempre es mayor que 1. ¿Qué puede ocurrir a lo sumo? Y que desde 1 tienda al infinito. O sea que va a estar comprendida la excentricidad entre qué valores. Y mayores que 1, pero menores que infinito. Si tiende a 1, A y C son iguales. Si A y C son iguales, los focos se acercarían a A, entonces B valdría 0 por la ecuación que dice que A cuadrado, o sea que si la excentricidad
tiende a 1, implica que A es igual a C, lo que implica que B vale 0. O sea que si los focos se acercan a A, tienden a ser iguales, B tiende a 0, entonces las ramas de la parábola se hacen cada vez más cerradas. O sea, tengo una semirrecta para allá y una semirrecta para acá. Tiende a 2 semirrectas. Ya es una curvita muy cerrada para un lado y una curvita muy cerrada para el otro lado. Y es como en el límite, como que esto es una semirrecta para acá y esto es una semirrecta para allá. Si la excentricidad, en vez de tender a 1, tiende a infinito, si la excentricidad en vez de tender a 1 tiende a infinito, para que algo sea infinito, el denominador tiene que ser 0. O sea que implica que A es igual a 0. O sea que B es igual a C. ¿Dije bien? No. Estoy haciendo cualquier cosa. Si A vale 0, algo sobre 0 da infinito. Si A tiende a 0 y el valor C tiende a infinito, o sea, este foco, ese valor tiende allá al infinito, entonces voy a tener dos rectas paralelas. O sea, en el límite, dos rectas paralelas. O sea que en realidad la excentricidad cuando tiende a 1 va a hacer esto y cuando tiende a 0 la excentricidad de las ramas se van abiertas hasta que se transforman en el límite como dos rectas paralelas. De la misma forma que en la elipse tenemos los lados rectos, cuerdas perpendiculares al eje focal que pasan por el foco. Eso también se verifica que es igual, no lo vamos a demostrar, a 2b cuadrado sobre a. ¿Qué es el lado recto? Entonces es una cuerda perpendicular que pasa por el foco. Significa que lo que une acá arriba, desde ahí hasta acá abajo, ¿sí? Esa distancia es lo que llamamos lado recto. Del otro lado lo mismo. Y le dije que se agregaba una sola cosa, que era las asíntotas. Dos rectas. Muy fácil de identificar porque pasan por el centro. Es una recta que pasa por un punto. Ese punto tiene las coordenadas h y k, que si pasa por el centro y por el origen de coordenadas valen 0. Recta que pasa por un punto y tiene pendiente conocida. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta es este segmento B sobre este segmento A. La tangente de alfa es B sobre A. ¿Se acuerdan que nosotros definíamos recta como I menos I1 igual a M por X menos X1? Entonces, las asíntotas nuestras van a ser I menos K, porque pasa por el punto X1 y 1, por HK, igual a M, que es la pendiente B sobre A o menos B sobre A, más menos B sobre A. ¿Por qué? Por X menos H. Y ahí salen las dos. Si toman el signo más, una asíntota, y si toman el signo menos, la otra asíntota. Así terminamos con la hipérbole. Desarrollo de los ejercicios parecido al de la elipse.
Y una vez que termino de la ecuación cuadrática, llevarla a su fin, o sea, llevarla a la ecuación canónica, con A, B y C, armo la ecuación, armo la gráfica. ¿Qué tengo que decir? Que en la ecuación general de segundo grado, A por C menor que 0. O sea, los términos cuadráticos tienen que ser de distinto signo. Más por menos menos o menos por más menos. Tiene que haber un x cuadrado positivo y un x cuadrado negativo. El valor absoluto no importa. Pueden ser iguales. Entonces, en vez de tener un rectángulo, voy a tener un cuadrado. Bueno, en el cuadrado voy a trazar las diagonales. Igual va a existir la hipérbola. Esto va a quedar para después de las vacaciones. Allá cuando volvamos la semana del 22 de febrero, vamos a hacer ejercicio ya de todas las cónicas, incluida la hipérbola. Igual es que esta clase grabada. Nos vemos el lunes con los que recuperan análisis, nos vemos el viernes que viene con los que recuperan geometría, y con los que no recuperan, nos vemos el año que viene, Dios mediante, a partir del 22 de febrero. Así que les deseo unas felices vacaciones, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes, felices pandemias, etc. ¿Alguien quiere preguntar algo? Nada, felices fiestas, profe. Yo hasta el año que viene no lo veo, al menos no en vivo. Muy bien, muchas gracias. Felices fiestas para todos, entonces. Y si no, nos vemos la semana que viene. Recuerden que yo le voy a estar pasando la invitación para el Zoom para esto. Esto no es el último tema. El 22 de febrero continuamos. No es el último tema. Muy bien. Chao chicos. Hasta el lunes.